es un verdadero privilegio eh, continuar con este extraordinario Congreso Internacional de una vertiente doble, internacional y de derecho interno, de esta implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y la verdad que hemos tenido extraordinarias conferencias, hemos iniciado con conferencias, el primer conferencista internacional, Miguel Ángel Fernández González, quien es ministro del Tribunal Constitucional chileno, y ayer nuestro asesor en el área de Derecho Energético, el magistrado Rodrigo Serrano Castro, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur, y vienen varios conferencistas, magistrados a nivel nacional, viene Uruguay, gente de ministros que allá son magistrados de Costa Rica, y bueno, hoy tenemos de verdad un gusto tenerte, querida Ida, la doctora Ida Mayer de Argentina, que ahorita van a ver un poco del currículum, pero es un gusto, todos los ponentes son extraordinarios, lo que les ha aportado al procesalismo familiar y al procesalismo en Argentina y en toda Iberoamérica es impresionante. Ahorita van a ver un pequeño resumen de lo que es la hoja de vida de la doctora Ida Mayer, impresionante, pero comentarte que plenariamente el Consejo Directivo Nacional ha decidido, con todo el orgullo y el gusto del mundo, nombrarte miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Ida, bienvenida a tu academia. Muchísimas gracias. Qué hermosa sorpresa. Sí, no debías de saberlo hasta el momento. Me siento muy honrada, muy honrada. Bueno, Aida, la doctora Aida Mayer es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Mendoza en Argentina. Fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Argentina. No fue ministra de la Corte, yo sé que porque no quiso en Argentina. Lo sabes, Aida. Lo sabes y lo que has colaborado, eres muy humilde, pero lo sabes. Miembro de las Academias Nacionales Argentina de Derecho de Buenos Aires y de Córdoba en Argentina. Miembro de las Academias Extranjeras honoraria de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. Correspondiente de la Academia Paraguaya de Derecho y Ciencias Sociales. De la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Es doctora honoris causa de un sinnúmero de instituciones, solamente mencionaré algunas, de la Nacional de Rosario, de la Universidad de Mendoza y la Nacional de Córdoba en Argentina, Nacional del Sur en Bahía Blanca, Nacional del Nordeste Corrientes y Chaco, Nacional de Cuyo en Mendoza, San Pablo T en Tucumán en Argentina, Nacional de Tucumán en Córdoba, Nacional del Litoral en Santa Fe, Universidad de Base en Buenos Aires, en universidades extranjeras como en la París 12, imagínense, en Montpellier en Francia, en la Universidad de La Habana en Cuba, en otras distinciones que tiene profesor emérito de la Universidad Gastón de Charly de Posadas, Universidad Nacional del Cuyo, de la Universidad de Mendoza, de la Universidad Blas Pascal de Córdoba, ha sido conferencista en un sinnúmero de países, miembro de la comisión redactora del Código Civil y Comercial de la República Argentina. ¿Quién no sabe cómo está el alma y el espíritu de Aida en ese código? De verdad, es un gusto tenerte, Aida, como miembro honorario, como expositora en este congreso, que le das verdaderamente un gran brillo con este tema tan importante e interesante, que si vamos a hacer ejercicios de derecho global, de derecho comparado, hagámoslos con los que son los mejores en cada área de expertise. No andemos queriendo generar procesos de imitación extralógica, luego trayéndonos cosas de otros países que han sido fracasos. En cambio, aquí tienen para todo este tema de la implementación la experiencia de Aida, con el tema hoy precisamente de la experiencia en materia familiar en Argentina. Bienvenida, es tu foro, es tu academia. Desde ahorita te lo digo, todo el mundo estaba muy inquieto, muy gustoso, acomodando cómo cortar labores de trabajo para estar hoy aquí. Así es de que adelante, Aida. Muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa por parte de ustedes y esta incorporación a la academia que me has mencionado. Me siento muy honrada de estar esta tarde con ustedes, transmitirles lo mejor que pueda la experiencia argentina en esta materia del proceso familiar en estos últimos años. De modo que, bueno, lo interesante sería poder tener un diálogo con ustedes y que me pudieran preguntar y comentar. Entonces, para que la conferencia pueda ir teniendo un cierto orden y sea más fácil para ustedes, voy a pasarla y voy a exponer
con apoyo de este documento en PowerPoint, que espero que ustedes lo vean bien, que lo puedan estar mirando bien en este momento. A ver, vamos a ver si esto se mueve. Sí, se mueve, creo que lo ven bien, ¿no, José? ¿Se ve bien? Perfectamente, Aida, perfecta. Y si algunas Bueno, notas características del proceso familiar, es lo que está en pantalla. exactamente. Entonces vamos a tratar de enmarcar las características que de alguna manera, aunque no podemos decir diferencian el proceso familiar del proceso civil y comercial en general, presentan sus propias peculiaridades. Voy a comenzar con una frase que escribió mi querido y recordado amigo Eduardo Zanoni, que fue en esto un gran pionero para América Latina, que en el año 1989, o sea, ya pasó prácticamente medio siglo de esto, decía algo que para algunos profesionales sigue siendo así. No debiera ser así, pero sigue siendo así. Y por eso vamos a recordar a este gran jurista argentino, Eduardo Zanoni, cuando decía que en el proceso de familia cada cual tratará de llegar antes y de sorprender al otro. Utilizará los mecanismos del proceso, tanto para pedir como para sustraerse de las cargas que él impone. Mortificará, devolviendo golpe por golpe y en escala simétrica tratará, con la complicidad del aparato judicial, dejar inerme y abrumado al contrario. Bueno, por supuesto, supone cierta exageración lo que está diciendo, pero lamentablemente existen muchísimos procesos de familia en los que sigue viendo esta descripción tan extraordinaria que hacía Eduardo Zanoni cuando decía que la meta final es en realidad destruirse de cualquier modo, con la ley, sin la ley, aún en contra de ella, pero realmente es lamentable cómo en algunos procesos todavía vemos a los padres destruyendo uno al otro sin darse cuenta que de esta manera realmente también están destruyendo a los hijos. Entonces, partiendo de esta base de lo que no debe ser, o sea, esta descripción que nos hacía Eduardo Zanoni y que nosotros repudiamos dentro del proceso y que estamos buscando otra clase de procesos familiares, señalemos cuáles son esas características que de alguna manera lo distinguen de las otras formas del proceso. En primer lugar, en el proceso familiar tenemos una complejidad dentro de las temáticas abordadas que supone tener cierta sensibilidad especial. No es lo mismo un juez que tiene que atender una acción reivindicatoria que un juez que se enfrenta con este problema de este papá o de esta mamá a quien se le niega la comunicación con el hijo. Tiene que tener una cierta sensibilidad y darse cuenta que los problemas de la familia, aunque se quieran dibujar con otras formas jurídicas, en el fondo son cuestiones de familia que hay que abordar desde la perspectiva familiar. Fíjense ustedes, esta bastante vieja sentencia argentina del año 1996 que habla de la nulidad de una asamblea. Nulidad de una asamblea de una sociedad, parecería que no tiene nada que ver con la familia, pero este aquí que era una sociedad de familia. Entonces, el juez que se enfrenta a este problema que hay entre dos hermanos que integran la sociedad, dice cuando tiene que resolver: cuanto más tempestuoso haya sido el conflicto y ardua la controversia, más ha de cuidarse la adecuación para que en el caso la ley restablezca la vigencia del derecho. Y se da cuenta que las normas que tiene la ley de sociedades le sirven para resolver este problema, que en el fondo es una cuestión familiar entre dos hermanos. Entonces dice, las normas societarias no proveerán ese fundamento, porque las normas de una ley de sociedades han sido establecidas para ordenar cómo se reproducen los capitales, etcétera, en una actividad patrimonial.
que no es el caso, porque acá con lo que me enfrento son con dos hermanos que vienen arrastrando toda una historia familiar a la manera de Abel y Caín. Entonces, lo primero es que cuando el juez se enfrenta a temas de familia, tiene que tener una sensibilidad especial y darse cuenta de que eso existe aun cuando tenga la apariencia de otra cosa. Lo segundo es que la temática familiar es inescindible. ¿Qué quiero decir con esto? A veces yo estoy en un juicio de alimentos, pero el no prestar alimentos tiene que ver con que uno de los padres le niega la comunicación al otro con su hijo, o esto tiene una vieja historia en la separación de bienes, o estamos peleando por la vivienda. Es decir, es muy difícil que yo tenga una cuestión familiar aislada. Siempre está integrando toda una temática familiar. La familia, hoy, como dice mi queridísima amiga Encarna Roca Sastre, ya no es aquella institución jerárquica donde está el padre, pater, que domina todo. No, hoy la familia, si sirve para algo, es para proteger a las personas más vulnerables. Y cuando decimos personas más vulnerables, decimos, por supuesto, niños, niñas y adolescentes, pero decimos también personas mayores, decimos también personas con discapacidad. Entonces, en la problemática familiar, el juez nunca debe olvidar que en el fondo, el fin principal que estamos intentando proteger es el de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Fíjense ustedes que la noción de vulnerabilidad es una noción que se incorporó en los códigos tardíamente. La situación de vulnerabilidad viene de los derechos humanos, viene del derecho constitucional. Nuestros códigos civiles y procesales mucho menos, esta era una palabra inexistente. Sin embargo, sabemos que hoy en los procesos familiares es prácticamente una palabra que está al centro de casi todos los conflictos. Por eso, tenemos que darnos cuenta que si bien el derecho de familia forma parte de un sistema jurídico, especialmente un sistema que nos viene de los derechos humanos, del derecho constitucional de cada país, etcétera, etcétera, presenta cierta especialidad, presenta cierta especificidad que no es lo mismo, como decíamos recién, que el derecho de las sociedades o el derecho de la propiedad, etc. Esto supone también que normalmente en los procesos de familia vamos a necesitar una visión interdisciplinaria. Generalmente vamos a tener expertos que nos ayudan desde otro ámbito, como es el ámbito de la psicología, a veces de la propia economía, que tienen que venir a probarnos de qué manera se puede organizar mejor patrimonialmente este grupo familiar, porque en muchas ocasiones los problemas familiares en el fondo son problemas económicos. Todo esto hace que en el proceso las reglas tradicionales sobre la prueba y la carga probatoria exijan una cierta flexibilidad. No estamos diciendo inversión de la carga probatoria, pero sí lo que estamos diciendo es que tiene que tener una flexibilidad que, por ejemplo, en el derecho argentino, tiene la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Las cargas probatorias dinámicas no significan inversión de la carga de la prueba, como alguna vez se ha sostenido. Esto es un error. Cargas probatorias dinámicas no es inversión de la carga probatoria, sino que en determinadas circunstancias la carga la tiene, por aplicación del principio de buena fe procesal, quien está en mejores condiciones de probar. Y a veces quien está en mejores condiciones de probar es uno y otra vez otro. Si ha pasado mucho tiempo, generalmente hay dificultades en encontrar la prueba. Entonces, no siempre quien está en mejores condiciones de probar es el demandado o es el actor. Son principios de flexibilización de la prueba. Otra característica que tenemos en estos procesos
es la intervención de algunos sujetos, aunque no tengan carácter de partes. Por ejemplo, cuando yo a un niño, a una niña, a un adolescente, lo estoy escuchando en un proceso, por ejemplo, de divorcio, él no es parte procesal en el concepto tradicional, pero lo tengo que escuchar sobre los asuntos que hacen a su interés, como es con quién va a vivir más tiempo, cómo se va a comunicar, si se va a comunicar o no con los abuelos, etcétera. Es decir, estas nociones de parte, de sujetos procesales, a quién escucho, a quién cito, también en el proceso familiar se flexibiliza respecto de los otros tipos de procesos. En los procesos familiares muchas veces con lo que el maestro Morelos llamaba soluciones provisionales, soluciones provisorias. O sea, cuando yo estoy diciendo el régimen de comunicación de este chico con la abuela va a ser de una vez por semana o 2 veces por semana, sobre eso no hay cosa juzgada. Lo estoy diciendo provisionalmente para ver cómo funciona. Y a lo mejor dentro de un mes, dentro de 2 meses lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar para darle mayor comunicación, si veo que fue poca la que le di, o menor, si estoy viendo que esto va en contra del interés superior del niño. Entonces, estas soluciones provisionales, que son excepcionales, todos los procesos, en los procesos de familia podríamos decir que son muy comunes. Todo eso también genera una flexibilización de las formas procesales y especialmente del dictado de providencias anticipatorias, porque no puede ser que sea el tiempo el que dicta la sentencia. Si yo estoy esperando la sentencia definitiva para un régimen de comunicación o por alimentos o por lo que fuera, o un cuidado personal de un niño, puede ser que cuando llegue el día de la sentencia, 1 año, 2 años después, ya no la pueda modificar la situación, porque es contrario al interés superior de ese niño modificarle la situación. Y esto hace que en realidad la sentencia la dictó el tiempo, no la dictó el juez, sobre la base de las cosas que tenía cuando el juicio se inició. Y una última característica que quiero señalarles es que los procesos de familia se presenta con mucha frecuencia conflicto de derechos. O el derecho del niño, niña, adolescente a permanecer en su familia de origen, etcétera, etcétera. Pero del otro lado, tengo otro derecho que entra en conflicto con ese derecho. El derecho de la familia de origen puede entrar en conflicto con ese interés superior del niño a no seguir con esa familia, que es una familia abandónica, que es una familia que no lo protege, y entramos con este derecho del niño a pertenecer a una familia que lo acoja, una familia adoptante, que puede ser muchísimo mejor que su familia de origen, y entonces tengo muchos procesos en los que entro en conflicto, un derecho con el otro. O imaginemos el caso de una abuela, que es la propietaria del inmueble, ¿sí?, que vive allí, pero que el resto de la familia tienda, no tienen situación económica para adquirirla ni para alquilarla. Esa abuela vive con el hijo, con la nuera, con los nietos. Los nietos la vuelven loca a esa mujer. Llegan drogados a las 12, 1, 2 de la mañana. Esta mujer no tiene paz. Y hay un derecho de la persona mayor a una vida sin violencia. Por el otro lado está el derecho a la vivienda de estos niños, que supuestamente la abuela tiene obligación alimentaria, aunque subsidiaria, respecto de estos niños. Entonces, cuando la abuela le dice, se van todos porque no puedo más con ustedes aquí, nadie me hace caso, mi nuera me pega, no puedo ni cocinar lo que tengo que hacer, entonces hay por un lado un conflicto de derechos que genera esta mujer que es propietaria, que es adulta, que tiene también tratados a su favor, y por el otro lado, este otro que le dice, sí, pero ¿qué vas a hacer con este nieto tuyo que tiene 3 años? ¿Que cómo lo vamos a largar a la calle? Entonces, ¿qué hace el juez?
la subsunción, el proceso de subsunción, no va a ser suficiente. Tiene una norma que habla del derecho a la protección de la vivienda, el derecho a la protección del adulto mayor, el derecho, pero tiene otras normas que hablan del derecho a la vivienda del niño y a la protección de su interés superior. Entonces, subsumir estos hechos, ponerlos dentro de la norma, no es suficiente para encontrar la respuesta. Necesito, además de la subsunción, la ponderación. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que ir pesando los derechos de un lado con los derechos del otro. La subsunción tradicional en un juicio, por ejemplo, por reivindicación, ¿quién tiene el título? ¿Quién ocupa ilegítimamente? ¿Quién desapoderó el inmueble? Me sale la sentencia del otro lado como si fuera una máquina de hacer chorizo, porque tengo la norma, los hechos, los subsumí, los incluí y salió la sentencia. Esto en los pleitos de familia normalmente es excepcional, porque siempre voy a tener conflictos de derechos. Entonces la subsunción dentro de la norma, por supuesto, la necesito, pero me va a ser insuficiente porque tengo que agregarle a eso la ponderación. Bueno, dicho estos conceptos generales como para entrar en materia, tengo que contarles que en este Código Civil y Comercial del que hablaba nuestro querido colega, que entró en vigencia en el año 2015, nosotros el último título de este libro relativo a las relaciones familiares lo hicieron en México, destinado a normas procesales. O sea, dentro del Código Civil están estos artículos del 705 al 723 que establecen normas de procedimiento. Son 4 capítulos, uno relativo a las disposiciones generales, otro específico para las acciones de Estado, otro para las reglas de competencia. Bueno. Imagínense ustedes, nos dicen, ¿qué tiene que ver la competencia en un juicio civil? Pero es que, señores, lo que ustedes no saben es que hay veces que la gente se vuelve loca buscando el juez competente en el derecho de familia y pierde el tiempo buscando, como en aquella obra de teatro de los 7 actores en busca de un autor, acá en busca de quién es el juez competente. Entonces el código se ha ocupado también de establecer las normas de la competencia, porque a este código lo que le interesa es que todos estos derechos establece el Código Civil en materia familiar, recogiendo los tratados internacionales de derechos humanos, sean eficaces. Y para ser eficaces tiene que haber buenas normas de procedimiento. Y eso es lo que hemos intentado hacer. A punto tal que, fíjense ustedes, el capítulo 4 habla de estas medidas provisionales, porque como decíamos recién, en el proceso familiar es muy frecuente que tengamos que tomar medidas provisorias, porque no vamos a tener una cosa juzgada que después vamos a tener que tener un juicio dificilísimo para echarla abajo, sino que son medidas provisorias que vamos tomando para ver cómo reacciona la familia frente a estas soluciones que intenta darle el juez. Entonces, entre estas normas que yo tengo en el Código Civil, normas procesales en el Código Civil, un artículo que yo podría decir llave en el sentido que me va a permitir abrir el sistema. Entre esas normas tengo este artículo 706 que dice lo siguiente, o sea, el Código Civil le impone a los sistemas judiciales de todos los estados de Argentina, como si fueran todos los estados mexicanos, acá les llamamos provincia, que no pueden tener un proceso de familia que no responda a estos principios. ¿Cuáles son estos principios? Dice el 706, el proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva,
Ustedes saben que esta noción de la tutela judicial efectiva viene de la Constitución española y la hemos recogido prácticamente todos los países latinoamericanos. Después que dice tutela judicial efectiva, utiliza algunos principios tradicionales del proceso, como son la inmediatez, la buena fe, la lealtad procesal, la oficiosidad, la oralidad, que interesa especialmente a este curso que ustedes, a estas jornadas y cursos que ustedes están haciendo, y el acceso limitado al expediente. ¿Por qué? Porque hay un derecho a la vida familiar que se vincula a lo que se llama derecho a la vida privada. Sí, nuestro presidente ya muerto, Menem, tuvo un hijo con una famosa periodista chilena por reproducción humana asistida. Si se utilizó semen del otro, eso le interesa solo al hijo que nació de esa técnica. Pero los periodistas no son quienes para entrar en el expediente para ver de quién es hijo. No. Por eso siempre los procesos de familia, a diferencia de otros procesos donde la publicidad es la regla, aquí es el acceso limitado al expediente. Después que ha dicho todo eso, el código dice: las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo a facilitar el acceso a la justicia ¿de quién? De las personas vulnerables. Porque como dijimos recién, hoy la finalidad esencial de la familia es la protección de los integrantes más vulnerables, de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y también habla este artículo de la resolución pacífica de los conflictos, la mediación, la conciliación. Esto es lo que yo tengo que incentivar en los procesos de familia. ¿Qué más dice? Y acuérdense, por favor, que todo lo dice el Código Civil, para que rija para toda la nación en la República Argentina. Los jueces ante los cuales tramitan esta causa deben ser especializados. O sea, yo estoy reconociendo que la materia familiar tiene estas características que señalé al comienzo. En consecuencia, cuando el Consejo de la Magistratura toma exámenes para ver quiénes son los jueces que intervienen en los procesos familiares, tiene que contar y tiene que tomar examen en función de esa especialidad, porque lo que se está exigiendo es que sean jueces especializados en el derecho de familia, en el derecho de la niñez y de la adolescencia, etc. Y tienen que contar con apoyo multidisciplinario. O sea, el propio Código Civil le está imponiendo a los sistemas judiciales estaduales, sería en México, acá los provinciales, que tienen que contar con equipos multidisciplinarios. Como mínimo, tiene que haber un psicólogo. Como mínimo, tiene que haber un asistente social. O sea, estas especialidades que muy difícilmente el juez va a poder resolver un proceso familiar como debe ser resuelto sin este apoyo multidisciplinario, por las características que yo señalaba al comienzo que tienen los conflictos familiares. Por supuesto, si estoy frente a un conflicto que involucra niños, niñas o adolescentes, ¿qué tengo que aplicar? La Convención Internacional de los Derechos del Niño, que me dice que tengo que estar al interés superior del niño, niña y adolescente. O sea, si tuviese que resumir este artículo para hacerlo más rápido, diríamos que los principios procesales que están en el Código Civil relativos a los procesos familiares es, en primer lugar, de la tutela judicial efectiva, la inmediación, la buena fe, la lealtad procesal, la oficiosidad, la oralidad y el acceso limitado al expediente. Detengámonos algunos minutos en la tutela judicial efectiva. Como dijimos, la tutela judicial efectiva tiene base constitucional, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos decir con esto de tutela judicial efectiva? Más de una vez nos dijeron, ¿pero qué es eso de la tutela judicial efectiva? Miren, ¿saben lo que es la tutela judicial efectiva?
que el litigante no le puede pasar como en esta figurita que yo les he puesto ahí, que espero que se vea bien, que está la justicia allá arriba, con la venda, no ve lo que está pasando, y este pobre que sube 1 metro y baja 2. No. La justicia en el derecho de familia no tiene la venda puesta, y no puede ser que el proceso sea una carrera de obstáculos. Necesito esto que se llama eficacia. ¿Por qué la necesito? Porque como dice Angelo Luminoso, este gran procesalista italiano, el proceso señala el momento crucial de la tutela de los derechos. Cuando yo voy al proceso judicial es porque me fracasaron todas las otras vías. Por eso, dice él, constituye la última playa, el último lugar al que voy. Porque si voy al proceso es porque ya agoté los anteriores. La gente religiosa fue al cura, al rabino, fueron al psicólogo, fueron acá. Todo eso fracasó y entonces fui al juez al final. Si fracasa el proceso judicial, fracasa el derecho. Si me fracasa el proceso judicial, yo puedo tener todos los derechos habidos y por haber, pero esos derechos han fracasado. Por lo tanto, necesito un proceso que sea eficaz y eficiente. Nuestra Corte de Justicia de la Nación, ya hace ya muchos años, en el año 2011, decía y repetía una jurisprudencia anterior que la moderna concepción del proceso pone el acento en el valor eficacia, porque el proceso en realidad es un instrumento y la finalidad práctica de las normas es hacer efectivos esos derechos sustanciales. Efectivo, estoy repitiendo y repitiendo esta palabra. ¿Qué quiere decir? Tiene que producirse el efecto que deseamos. Si ese efecto que nosotros intentamos se produzca no se produce, pues ha fallado la eficacia. El proceso no ha sido eficaz. Si yo digo que este señor tiene que pasar alimentos, lo condeno a pasar alimentos y no lo pasa, pues esa sentencia no tiene eficacia. Y si voy e intento embargar y no tengo bienes para embargar y el señor se va y etcétera, etcétera, tengo una sentencia, pero esa sentencia no es eficaz, no se puede cumplir. Que como decía un gran constitucionalista argentino, quizás el más grande de todos los que tuvimos, y sin desmerecer a nadie, creo que nunca vamos a tener otro Germán Vidal Campos, él decía que de las normas a la realidad hay una distancia semejante a la que existe entre el remedio en la estantería de la farmacia y el remedio aplicado al cuerpo del enfermo. Ese remedio, mientras está ahí en la farmacia, está ahí, pero el paciente no se mejora si no lo toma. Y a veces, hasta tomándolo, no se mejora tampoco. Bien, entonces, necesito que se produzcan los efectos. Pero, como dice esta gran bioeticista española, Adela Cortina, no se trata solo de la eficacia, no se trata solo de eficiencia. Eficiencia en el sentido de que voy a lograr el efecto que quiero con el menor costo posible, porque como bien decía Adela Cortina, los campos de concentración del Tercer Reich fueron un prodigio de racionalidad técnica. Se aprovechaba el trabajo de los presos, la piel, los dientes, todo se utilizaba sin desperdiciar nada, pero esa eficacia y esa eficiencia obviamente no hacían a la justicia, sino a la injusticia. Entonces, tengo que tener un proceso eficaz, tengo que tener un proceso eficiente, es decir, los recursos que gasto tienen que estar justificados, pero a su vez llegar a una solución justa. Esa eficacia, esa efectividad, la reclama la propia Convención Internacional de los Derechos del Niño, cuando el artículo 4 dice: los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. O sea, no me basta la declaración de los derechos. Los derechos tienen que ser efectivos, tienen que cumplirse. Por eso, en el artículo 45, incluso en la convención, tengo un sistema de control, de seguimiento. Los países se tienen que presentar
tienen que hacer sus informes, tienen que decir cómo está funcionando esa convención, etc. Esto también aparece en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que habla de la tutela judicial efectiva, a la cual está sometido tanto México cuanto la Argentina. Nuestra Corte ha dicho en infinidad de ocasiones que cuando se trata de resguardar el interés superior del niño, atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia y con la naturaleza de las prestaciones, encauzar los trámites por vías expeditivas. Si no los tengo en los códigos, pues me los tengo que inventar, pero no puedo tener un niño que el problema empieza a los 3 años para resolvérselo a los 10 o a los 11, porque ese niño de los 3 ya no es el mismo de los 10 o de los 11. Por eso, dice la Corte, hay que evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de los derechos que cuentan con particular protección constitucional. ¿Qué derechos tengo yo involucrados en este famoso derecho a la tutela judicial efectiva? Por un lado, de acceso a la justicia, pero no me basta solo acceder y encontrar rápido el juez competente y todo esto de lo que veníamos hablando. Tengo que tener un juicio sin dilaciones indebidas, pero puedo haber accedido muy rápido a la justicia, muy bien, sin barreras, pude haber tenido un juicio sin dilaciones indebidas, pero resulta que tengo una sentencia que no está fundada. No, también tengo que tener una sentencia razonablemente fundada. Y no me basta haber llegado al juicio, que no se demorara nada, que me dictaran una sentencia, si finalmente esa decisión no se cumple. Tengo también derecho a que la decisión se cumpla. Entonces, respecto del acceso a la justicia, recordaba recién que el Código Civil en Argentina habla de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas en situación de vulnerabilidad. Esto se vincula con las reglas de Brasilia, que seguramente están vigentes también en México y que en nuestro código la Corte Suprema de Justicia de la Nación las ha aceptado en forma expresa. Ustedes recordarán que para estas reglas son personas en situación de vulnerabilidad, aquellas que por razón de su edad, género, estado mental, circunstancias sociales, económicas, culturales, encuentran especiales dificultades para ejercer con plenitud la justicia, en la justicia de estos derechos que reconoce el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué se dice ahí en forma expresa? Que los jueces deben evitar que la desigualdad entre las personas por razón de vulnerabilidad afecte el derecho al resultado del proceso. Si yo me enfrento a personas que están, una en una situación de vulnerabilidad manifiesta y la otra en una posición dominante, pues tengo la obligación como juez de igualar esa situación. ¿Cómo la voy a igualar? A veces la voy a igualar con esa flexibilidad de la que hablábamos recién, de la carga probatoria. Y mirá, vos estás en una situación allá arriba de super dominio de esta situación, y esta persona es una situación que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad. No apliquemos la regla de la carga probatoria de manera rigurosa e inflexible, porque esta persona en situación de vulnerabilidad no tiene posibilidad de acceder a esos medios probatorios que vos sí tenés la posibilidad de acceder. Esto es lo que dicen las reglas de Brasil. ¿Qué tiene que ver con esto? El principio de gratuidad y las costas en un proceso familiar. Normalmente nosotros leímos el código que dice que el proceso es gratuito, pero la regla es, las costas siempre tienen que imponerse al demandado cuando se hace lugar a la demanda. La regla es que sí, pero en los procesos de familia aparecen cosas raras. No todo es tan fácil como aparecen en los otros procesos. Por ejemplo, fíjense ustedes en este caso que resolvió un tribunal muy prestigioso en la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata. Era un juicio, si ustedes quieren, fácil, por reconocimiento de la filiación extramatrimonial.
Ustedes saben que hoy estos juicios que antiguamente eran tan difíciles, no son tan difíciles, porque con la prueba de ADN, ahí rendida la prueba de ADN, tengo prácticamente resuelto el expediente. Pero ¿qué le había pasado en este caso? Este niño había nacido de una relación puramente ocasional que había tenido esta señora con el señor a quien había demandado. Entonces, como era una cuestión, en fin, un poco diferente, no habían relaciones estables, etcétera, el juez decide enviar el expediente primero a una figura que existe en la provincia de Buenos Aires que se llama el consejero de familia. Es una especie de mediación que hay en la provincia de Buenos Aires, pero con muchas facultades que tiene el consejero, que normalmente no existen en la mediación, donde el mediador se mantiene ahí en el medio. Muy bien, entonces el consejero cita una audiencia, el demandado, el señor, concurre, pero la señora no concurre. Después entonces, como no concurre, es el propio señor el que está pidiendo que se haga la prueba de ADN. El señor rinde esa prueba, va para que le tomen las muestras, etcétera, etcétera. Una vez que se ha rendido esa prueba, es él mismo el que está fijando, el que está pidiéndole al juez, bueno, señor, juez, como dice que yo soy el padre, por supuesto que voy a reconocer a este niño. Y el juez decide hacer una audiencia. No era necesario, pero el juez decide hacer una audiencia. La señora no viene a la audiencia y sí va él. Entonces el juez dice, bueno, la verdad que este juicio, el único que se ha comportado como corresponde, con lealtad, con buena fe, etcétera, es el señor. Este señor no reconoció, por lo tanto, a las costas no lo voy a liberar totalmente, pero no tiene por qué cargar con los honorarios de la señora, porque la verdad es que este señor se ha comportado muy bien en el juicio. Entonces, el juez, en primera instancia, decide imponer lo que se llama las costas por su orden. Cada uno le paga a su abogado. La mujer, furibunda, se va a la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones confirma y le dice, mire señora, normalmente en los procesos de familia, si esto hubiese sido un proceso normal, claro que él hubiese tenido que cargar con las costas. Pero acá tenemos un señor que un buen día le aparece un hijo, le dice, este es tu hijo, de una relación ocasional que tuvo. Estoy dispuesto a reconocer, quiere la prueba de ADN, no va a reconocer que sí. Y después, para rendir esa prueba de ADN, usted no ha prestado ninguna colaboración y toda la colaboración procesal la ha prestado. No es justo que él tenga que pagar todas las costas del proceso. La regla es que el proceso es gratuito, no vamos a tener todos estos problemas, pero ya vemos cómo hay casos excepcionales donde el juez tiene que estar a las peculiaridades del proceso. Este acceso a la justicia tiene sus especiales peculiaridades tratándose de personas menores de edad o personas con capacidad restringida. Acá yo tengo que distinguir. Una cosa es el derecho a ser oído, que tienen todos los niños. Otra es el derecho a que la opinión de ese niño sea tenida en cuenta, porque ahí es según el grado y edad, según el grado de madurez y la edad que tiene ese niño. Tercero, es este sí procesal tradicional, el derecho a participar por sí o a través de sus representantes legales. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el derecho que tiene el niño a ser oído es eso, un derecho, no una obligación. Si el niño no quiere ir al tribunal, no lo podemos llevar como si fuera un testigo que no viene. Es un derecho, no es una obligación. Así lo ha dicho expresamente el Comité de los Derechos del Niño en una observación general muy importante del año 2009. Entonces, este derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, no significa que él sea, como decíamos al comienzo, una parte procesal, en el sentido tradicional de las partes procesales. Dice esta opinión consultiva del año 2002 que las condiciones en las que un niño participa en un proceso
no son las mismas en las que lo hace un adulto. Si se sostuviera otra cosa, se desconocería la realidad y se omitiría la adopción de las medidas especiales para la protección de estos niños con grave perjuicio para ellos mismos. Porque bien se ha dicho, un concepto de parte calcado del proceso para los adultos puede llegar a resultar incompatible. Entonces, yo ahí les he puesto un cuadrito, a ver si lo alcanzan a ver. Tengo figuras que son tradicionales, como la representación en juicio. Esa representación en juicio la tienen los padres, en el derecho argentino, por supuesto, respecto de los hijos menores de edad, la tiene el Ministerio Público, la tiene ese famoso tutor ad litem cuando hay conflictos de derechos entre los representantes, etcétera, que tengo que designar un tutor ad litem. Pero ahora lo que me aparece, gracias a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y a toda la evolución que ha tenido esto, es esta noción de asistencia o de patrocinio. Este famoso abogado del niño. ¿En qué se diferencia de esos otros que teníamos antes? Acá, este abogado tiene un cliente muy especial, que es un niño. Ese abogado, en ese juicio, y por eso nosotros la opinión mayoritaria en la Argentina exige que ese abogado del niño, ese niño tenga cierta edad y grado de madurez, porque ese abogado, igual que ese abogado del adulto, tiene que defender en el juicio lo que el niño quiere. No es la voz del adulto, es la voz del niño. Por eso es el abogado del niño. Y los niños necesitan este abogado. Bueno, este abogado, ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, maravillosamente bien, en un juicio, en una sentencia extraordinaria que yo les aconsejo que ustedes bajen de la página de la Corte Interamericana, que es este caso contra Venezuela de marzo del 2018. Ahí este caso contra Venezuela es fantástico para analizar esta materia porque la Corte habla allí del abogado del niño víctima de un delito. ¿Por qué el niño víctima, en este caso era una niña, víctima de un delito, necesita un abogado que la asista a ella? Hoy no tenemos tiempo para desarrollar todo esto, pero si me invitan a México, claro que podemos hacer una reunión específica sobre el abogado para poder relatar este caso, como decíamos, tan pero tan interesante de la Corte Interamericana. Y para ir cerrando, porque creo que tenemos que dar algunos minutos, ¿no es así, José? Para las preguntas que me puedan formular. Muy contentos. Adelante, Aida. Bueno, lo que queríamos decir es que es fundamental, como ya lo adelantamos, este derecho a que el juicio termine sin dilaciones indebidas, ¿no? Esto es fundamental. A mí, cuando hablo de este tema, me gusta mucho recordar esta frase que, fíjense, la utilizaba Disney. Dice: ¿león o gacela? ¿Qué tipo de corredor eres? Y miren qué maravillosa que es esta frase. Dice: cada mañana una gacela se despierta en África. Sabe que tiene que correr más rápido que el león más veloz si no quiere que la mate. Pero cada mañana un león también se despierta en África y sabe que tiene que ganar a la gacela más lenta si no quiere morir de hambre. Da igual que seas león o gacela. Cuando salga el sol, más vale empezar a correr. Y esto es lo que muchas veces olvidamos en los procesos de familia, en los que es tan importante, porque tenemos que tratar de que no sea el tiempo el que dicta la sentencia. La sentencia la tiene que dictar el juez conforme a toda esta ponderación de derechos de los que hablábamos antes. Bueno, me han quedado varias cosas sin poder desarrollar, pero José, te mando este Power para todos los que están interesados
y abrimos entonces unos minutos para las preguntas que me quieran formular. Perfecto, nos salimos para que se abra pantalla. Aida, pues la verdad es que la gente queda contenta. Yo no creo que lo tenga que someter para ponernos de acuerdo y hacerte una invitación. Primero a que estés con nosotros en México. Eso ahorita lo vamos a platicar en un rato más con el consejo. Y luego para que nos pueda dar otra plática y complementar, porque se tocaron, bueno, ya iba a haber varias preguntas, se tocaron temas fundamentales y hoy cómo este bloque de constitucionalidad y convencionalidad adquiere una especial trascendencia y cómo la dinámica en muchos de nuestros países que el Código Civil está, el Código Familiar está inmerso en el Código Civil, quieren que corran por un sistema de naturaleza dispositivo y hay que analizar a profundidad lo que acabas de decir hoy. Entonces, se han generado muchísimas preguntas y sobre todo la gente está de verdad muy, muy contenta. Y vamos a iniciar con la magistrada Hortensia Castellano Chávez, magistrada vicepresidenta nacional. Ella ha sido para mí la más brillante presidenta, de verdad te lo digo, Aida, de otra vez ahora al aire de corazón, que ha presidido la sala constitucional en el caso concreto de Oaxaca, el Tribunal Superior de Oaxaca, y aportó muchísimo en el tema de la sala indígena. Adelante, magistrada. Doctora, antes que nada quiero felicitarla por esa exposición tan espléndida, con una forma de decir las cosas. Muchas felicidades por eso. Yo quisiera preguntarle, doctora, en su experiencia, usted dentro de su exposición manifestó que comenta que para ser juez familiar se necesita conocer, tener experiencia, porque hay ocasiones en donde el juez busca soluciones para resolver los problemas familiares. ¿Qué opinión le merece si se nombra como juez familiar a una persona que acaba de salir de la universidad? Y sobre todo, ni siquiera voy a decir que tenga un promedio excelente, con un promedio de 8, sin experiencia. Muy interesante, por supuesto, su pregunta, colega. Nosotros en la Argentina, en la mayoría de las provincias, lo que serían los estados mexicanos, hay lo que se llama un consejo de la magistratura, que toma exámenes a todos los postulantes para los jueces de familia. Esos exámenes tienen una parte escrita y una parte oral. Entonces, el tribunal que está a cargo del Consejo de la Magistratura puede advertir, por un lado, el conocimiento técnico que esta persona tiene que tener, si resuelve bien o mal el caso, porque normalmente se ponen casos para ser resueltos, pero en esa parte oral, el tribunal puede medir el grado de madurez que puede tener esa persona. Hay gente que a lo mejor tiene 40, 50 años y no tienen ninguna madurez, o porque vienen de familias violentas, o porque tienen conceptos paternalistas equivocados de una sociedad que ya se fue y que ya no está. No es solo una cuestión de edad, pero efectivamente a veces una persona demasiado joven no puede llegar a la comprensión de lo que son los problemas familiares profundos. Sin embargo, como le digo, en la Argentina es difícil que se presente la situación que usted menciona, porque hay estas dos etapas dentro de la selección de los jueces, ¿sí? El escrito, que ahí sí puede ganar a lo mejor un joven brillante, y puede resolver muy bien el caso, pero después en el examen oral es donde puede estar mostrando, no digo deficiencias, pero sí falta de experiencia en la vida para la mejor comprensión de los problemas. Excelente. Ahora que vengamos vamos a hacer una dinámica porque está en debate esto y vamos a invitar en la academia varios expertos en la materia de Iberoamérica y obviamente vas a venir tú a encabezar. Pero sí, este ejercicio de derecho comparado es muy importante entre nosotros porque luego hay cada puntada en los legisladores que, bueno, no quiero decir más para no meterme en cosas, pero bueno,
Mi querido vicepresidente Adrián de la Rosa Escalante, excelente académico, investigador, él es vicepresidente nacional y Baja California Sur de La Paz, un lugar hermoso. Adelante, por favor, Adrián. Muchas gracias, presidente. Muchas felicidades, doctora Aida Kenelmayer. Espero estar pronunciando bien su apellido. Sí, muy bien. Muy bien. Primero, un punto bueno ya, Aida. Un punto bueno vamos para el bien, examen. vamos bien. Claro, muchas gracias, presidente, y gracias de nuevo. Una extraordinaria exposición, de verdad muy claro, con una pedagogía envidiable. Siendo académico también. Y bueno, hemos hablado del proceso, toco un poco de refilón lo que acaba de decir mi compañera vicepresidenta Gregoria también, por, digamos, esta experiencia que debe tener el buen juzgador para apreciar digamos, la apariencia del buen derecho. Pero me quiero referir concretamente a las medidas cautelares. Hablamos del proceso, la trascendencia y la importancia de las medidas cautelares en el derecho familiar argentino. Doctora, si nos hace favor, aunque sea una pasadita. Gracias, Adrián. Muchas gracias por la pregunta, muy importante lo que me está diciendo, porque hace a este derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, por un lado, a soluciones tempranas, aunque provisorias, como decía el maestro Morelo. Él siempre decía, en el derecho familiar lo que necesitamos son soluciones tempranas, aunque sean provisorias, aunque después las revoquemos, ¿sí? Claro. Entonces, en el derecho argentino se ha desarrollado mucho esta idea del proceso urgente, que va más allá de la mera medida cautelar y de todos estos requisitos tradicionales de las medidas cautelares. A veces usted termina el proceso, creo que ustedes también en México tienen esto, a veces lo termina con la medida, son las autosatisfactivas, ¿sí? No necesita seguir el proceso adelante. Si usted tiene una persona que está acosando a su hijo por las redes en forma permanente, entonces usted, ¿qué es lo que necesita? Una medida autosatisfactiva. Inmediatamente lo que le ordena es que deje de acosarlo por las redes a su hijo. No inicia todo un juicio que haga sentencia, a ver si era verdad o no era verdad, lo que no me interesa que sea verdad o que no sea verdad. A un niño no se lo puede acosar por las redes. Entonces, en la Argentina hay mucho de estas medidas, por un lado autosatisfactivas, que claro, por ser tales, requieren una verosimilitud mayor que la que tendrían las medidas cautelares en general, porque es allí donde termina el proceso, ¿no es cierto? Pero tiene otras que son urgentes, aunque no son autosatisfactivas, que el proceso va a seguir, pero que usted, mientras tanto, soluciona rápido el problema. Pero entonces le pide o le exige algún otro tipo de requisitos. Ejemplo, en el derecho argentino, y esto está en el propio Código Civil, una persona que inicia un juicio por reconocimiento de la filiación extramatrimonial, una mujer, por ejemplo, el caso frecuente, la mujer inicia el juicio por su niño pequeño. En ese juicio, antes de tener sentencia, puede estar pidiendo alimentos provisionales. No tiene título de Estado, el título lo va a tener cuando tenga la sentencia. Pero incluso antes de iniciar el juicio, puede estar pidiendo esos alimentos provisionales, con una prueba un poquito más profunda sobre la verosimilitud del derecho. Pero entonces el código, ¿qué es lo que dice? ¿Usted inició esta medida cautelar de alimentos antes de iniciar el juicio de filiación? No se crea que va a seguir cobrando alimentos, porque después los alimentos son irrepetibles. Te fijo 6 meses para que inicies el juicio de filiación. Si no inicias el juicio dentro de filiación de esos 6 meses, se te caen los alimentos. No es que se vaya a caer el juicio de filiación, pero sí se te caen los alimentos. Porque los alimentos te los di porque eran urgentes. Entonces,
pero iniciame el juicio, ahí mismo vamos a hacer un ADN y ahí nos vamos a dar cuenta si está bien o está mal que te di los alimentos. Entonces, en la Argentina se ha desarrollado mucho esta idea que, vuelvo a repetir porque fue mi gran maestro, y nunca vamos a ser lo suficientemente reconocientes de todo lo que nos enseñó el maestro Augusto Mario Morelos. Él decía, soluciones urgentes, aunque después las tenga que revocar, no importa. A lo mejor las tengo que revocar después, normalmente no se revocan. En el derecho de familia, por supuesto, hay gente que inicia juicios a la aventura, pero normalmente cuando yo inicio un juicio y digo, este es el padre, normalmente es que es el padre. No digo que no hayan aventuras judiciales, pero son las menos, son las menos. Entonces, es muy importante esto de la medida que viene rápido, porque yo no puedo estar esperando alimentos hasta que se termine un juicio de filiación, pero provisional. No sé si he respondido, colega, la pregunta. Muchas gracias, por supuesto, y da cuenta de ponerle candados al principio de buena fe. Muchas gracias. Y es bien importante ahora que hagamos esto, voy a platicar con Aida, que generemos un análisis profundo aquí en México, ahora que está por entrar en vigor, porque no se han formado los operadores. Entonces, este tipo va a ser, esto lo ven en todas partes, Aida, y te lo agradecemos. Querida Aida, viene Berta Flores del Estado de México. Berta, estás del capítulo, es integrante del capítulo Estado de México de la Academia. Adelante, Berta. Berta, ¿me escuchas? Berta. Bueno, mientras está lista ahí Berta, vamos a empezar a seguir con Ricardo Rogelio Corral Valdés, que él está en Puebla, es vicepresidente nacional también. Adelante, Ricardo. Doctora, muy buenas tardes. Es usted una fuera de serie. Yo radico en la ciudad de Puebla, México. Acá hay una figura cuando normalmente el progenitor, hombre, no cumple con sus obligaciones alimentarias a pesar de que ya haya una pensión provisional, ¿sí? En el Código Penal se persigue como un abandono de persona por la vía penal, con la simplicidad o con la facilidad de que con copias certificadas del procedimiento familiar donde se le fijó la pensión, donde se le requirió y a pesar de eso no la ha pagado, entonces podemos empezar con esa denuncia como abandono de persona. En su país, doctora, ¿hay algo similar? Colega, mire, nosotros tenemos una vieja ley que declara delito el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Quiero confesarle que a mí el derecho penal nunca me ha gustado para resolver los problemas familiares. Ahí está la sentencia Kimmel. La sentencia contra Argentina. Creo que el derecho penal lo que hace es profundizar el conflicto lejos de solucionarlo. Nosotros en el Código Civil incorporamos una norma en materia de alimentos y también en materia de comunicación que dice expresamente que el juez puede tomar todas las medidas razonables para hacer efectiva la sentencia. Entonces, esa palabra, todas las medidas razonables para hacer efectiva la sentencia, le da al juez una mayor creatividad que no es el del proceso penal. En el proceso penal ya sabemos, y menos mal que es así en mi opinión, el centro del proceso es el imputado. Tenemos que garantizarle el derecho de defensa, porque si no estamos viviendo en un país totalitario. Claro. Yo defiendo un derecho penal liberal de defensa donde el centro sea el imputado, etcétera, etcétera. Y eso entonces no siempre es compatible con la eficacia de un derecho civil procesal en la que necesitamos cumplimiento rápido, como es, por ejemplo, la prestación alimentaria. Entonces le voy a contar lo que están haciendo algunos jueces con ese artículo que dice que puede imponerle todas las medidas razonables. La llama a la madre y le dice, dígame, el padre de este niño, ¿qué es lo que más le gusta en la vida? Lo que más le gusta es ir a ver el fútbol.
es hincha furibundo de Boca Junior o de River. Ajá. ¿Qué hace el juez? Le niega la entrada a la cancha. ¡Qué barbaridad! Ese señor no puede entrar a la cancha de fútbol. Le aseguró que van y pagan los alimentos. Más fácil que con esta advertencia, mira que te va a tocar el proceso penal. Porque el proceso penal, de aquí que me llegue, de aquí que me detienen, de aquí, ¿entienden? Entonces, los jueces están siendo muy creativos en esta materia. Por ejemplo, una señora que no deja que la abuela visite al niño. No cumple la sentencia. La jueza le dice que sí, que el niño necesita el contacto con esa señora que no permite que la abuela visite al niño, a que tiene que asistir 3 veces por semana a un instituto donde hay niños internados a leerle cuentos a todos los niños que están ahí. Esa mujer, le aseguro, que cuando llega ahí y se encuentra con esos niños que están internados y tiene que leerle cuentos y tiene que destinar horas de su vida a ver el problema de la niñez abandonada, cede de manera muchísimo más fácil a que su hijo se vea con la abuela que si le aplico la ley. También tenemos ley penal para eso, claro, para los que no cumplen con el deber de comunicación. Entonces, exigimos mucha creatividad en los jueces para que encuentren, digamos, el talón de Aquiles del incumplidor. Interesante. Eso es lo que, por supuesto, siguen las sanciones penales, etcétera, pero son muy poco eficientes, muy poco eficaces, porque además usted está poniendo a la gente en la cárcel, y si pone la gente en la cárcel, menos puede trabajar y menos puede pagar. Claro. Tenemos algunos jueces penales que también, de forma muy creativa, lo condenan a ese señor, pero dice que tiene que solo dormir en la cárcel. Durante el día tiene que trabajar para pagar los alimentos y pernoctar en la cárcel. O sea, son normas que están haciendo que los jueces tengan gran creatividad para que en definitiva se cumplan las sentencias. Interesante, Aida, ¿eh? Oye, Aida, qué bueno. Bueno, Claudia Naveja quiere preguntar, no tiene el micrófono. Hablabas tú de que se invoca este tema del el tema de la tutela judicial efectiva. Ella dice que es concebida como la concreción de la protección de los derechos fundamentales que entran en contención, que entran en el ámbito contencioso, y que esto incluye el debido proceso y el acceso a la justicia. Dentro del debido proceso, lo que tú ya mencionaste, el derecho de defensa, el derecho a la prueba, la motivación de las resoluciones, a la pluralidad de instancias, a evitar dilaciones indebidas, pero que hay un tema bien interesante en el debido proceso sustantivo que tú manejas, que es donde le facultan al juez para hacer un examen de proporcionalidad y razonabilidad de las resoluciones judiciales. ¿Es aplicable en ese sentido, dice Claudia Naveja? Sí, porque como decíamos nosotros al comienzo, el proceso de subsunción es muchas veces insuficiente para el juez. El juez tiene que hacer todo este juicio de proporcionalidad, porque siempre o normalmente en los procesos de familia, como son los ejemplos que he puesto, nos vamos a encontrar con conflictos de derechos. Y entonces tiene que hacer este juicio de proporcionalidad, que yo diría casi es consustancial al proceso de familia. Rara vez el juez va a poder dictar una sentencia, una decisión en un proceso de familia que no se encuentre con un conflicto de derechos. Así que sí, nosotros insistimos muchísimo en este juicio de proporcionalidad. Excelente. Es que importante es todo esto, cómo se va vinculando el derecho constitucional, cómo se hace un manejo interdisciplinario en materia familiar. Ahí la gente quedó feliz, voy a hablar con ellos. Voy a hablar contigo para ver si incluso el nombramiento te lo traigamos en físico, ver tus fechas y tener el gusto de hacer algo en relación a un análisis profundo con expertos de la materia en México y con expertos que encabezarías tú, y que, bueno, aprovechemos que evidentemente todo el mundo esté de acuerdo para después, viendo tu agenda, una segunda charla dentro de este congreso, porque ha valido la pena y siguen, todas son extraordinarias, pero creo que compartir estas experiencias también a la gente que habrá de implementar el Código Nacional y se debe ver algunos retoques, porque luego hay
fallitas en la arquitectura normativa, que es el factor intrínseco de la reforma, pues vamos hacia allá. Así es de que muy contentos hoy de haber continuado con este código, con este análisis del Código Nacional, pero con vertientes también internacionales, y qué mejor que ya estuvo, decíamos nosotros, el ministro de Chile del Tribunal Constitucional, Miguel Ángel Fernández González, vienen de Argentina, otros más extraordinarios, vienen ministros de Costa Rica, vienen académicos e investigador muy importante de Uruguay, Arturo, pero hoy haber tenido a Aida Kenelmayer de verdad ha sido, no sé cómo describirlo en una sola palabra, sería imposible, pero ha sido riquísimo, querida Aida, ha sido de mucha profundidad, de mucha inquietud, tienes un conocimiento vastísimo, has trabajado en la investigación, en la academia, en la función pública, pero has profundizado en todo este tema de las comisiones redactoras del Código Civil y Comercial. Mucho, si no es que bueno, muchos de estos códigos tienen el sello de Aida Kenelmayer. Pues hoy cerramos, no quisiéramos cerrar, por eso dejo abierto a ver la agenda para que tengamos una segunda parte, Aida, extraordinaria disertación. Vamos a comprometerte a estar en México y te voy a dar 5 opciones para no meterme bronca, porque sé que van a pelearse dentro de la academia, y tú le haces como le van a hacer ahora para elegir jueces con una tómbola, a ver, para que no te metas en bronca. O sea, buenos lugares bonitos como en Argentina, que de verdad tengo grandes amigos y hermanos allá, pero de verdad estoy muy contento hoy haber continuado con la doctora Aida Kenelmayer, miembro de las Academias Nacionales Argentinas, conferencista internacional, doctorado honoris causa en un sinnúmero de universidades, muchísimas distinciones, miembro de la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial de la República de Argentina, yo orgullosamente miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias por haber desarrollado este tema tan hermoso, la experiencia en materia familiar en Argentina. Muchas felicidades, querida Aida. Estamos muy contentos. Te mandamos un abrazo y un hasta pronto en red, en medios, en estos nuevos mecanismos tecnológicos, pero también en físico, para darnos un abrazo y para que veas que esta estructura de la academia es pura gente muy, muy seleccionada en el ámbito académico, en el ámbito de la probidad, pero también en el ámbito humano. Y hoy que nos acompañan jóvenes del capítulo de Baja California Sur, que están encabezando toda la siguiente etapa de formación de jóvenes en estos niveles, y que de verdad ha dado resultados muy amplios. Ahí está Diana, algunos que están aquí en el grupo, que se forjaron en las primeras generaciones de la academia. Muchísimas gracias, querida Aida. Gracias a ustedes, un abrazo inmenso, muy feliz ante la posibilidad de poder ir a México nuevamente y abrazarlos. Que Dios nos dé vida, a todos ustedes. Que Dios nos dé vida, porque eso es un hecho. Si Dios nos da vida, todo ya dalo por hecho, y te va a encantar, como nos va a encantar a nosotros tenerte, Aida. Y a mí me va a encantar estar con ustedes. Muchísimas gracias, incluso por todas las palabras tan bonitas que estoy viendo en el chat. Todos, es que fíjate, conocen todo el mundo obviamente tu trayectoria, tú y yo pues tenemos, qué bonito estar generando esto, nos has apoyado en materia en temas ambientales, ahora en un tema medular en la reforma que se está haciendo pinacular en México por el tema tan sensible y lo que viene, pero de verdad que primero Dios, vamos a ver tu agenda. Te voy a proponer desde ahorita para noviembre que tú veas tu agenda, te hablo mañana y esperemos que cuadre tu agenda con la invitación que te vamos a hacer. Bueno. Un abrazo enorme a todos. Nosotros seguimos Adiós. en sesión, vamos a quedar dentro, te despedimos. Muchísimas gracias a ti, querida Aida. Adiós. Y nosotros nos quedamos. Abrazo. Nos vemos en la siguiente conferencia. De verdad ha sido un congreso impresionante, con ponentes nacionales e internacionales de primerísimo nivel. Gracias, despedimos a la doctora Aida Kenelmayer de Argentina.